Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver principalmente tres cosas. Vamos a aprender a limpiar la base de datos, vamos vamos a discutir, mejor dicho, los tipos de variables que tenemos, no tanto por el tipo de datos, sino por otras características importantes. Y finalmente vamos a aprender a etiquetar todo lo que se puede hacer sobre etiquetas en Stata. Veréis que estoy utilizando la versión 16 finalmente, como dije en algún vídeo anterior, es la que yo suelo utilizar y creo que no va a ser muy problemático si uso esta porque veréis que es todo muy similar a la versión 14 y a la hora de grabar me parece que es más cómodo para mí, rinde un poco mejor, a mí me funciona mejor, así que voy a partir de ahora a seguir grabando con la versión 16, que como digo es muy similar a la versión 14, excepto algunas cosas que no vamos a ver en este nivel. Con lo cual, vamos a seguir a partir de aquí con la versión 16 y lo que quiero que os fijéis, nada más empezar, es que veréis que las ventanas se han movido con respecto a la disposición típica de Stata cuando abrís, por ejemplo, vosotros Stata 14. Si os fijáis, mi ventana de revisión está en el mismo sitio que la vuestra, pero la de variables, en lugar de aparecer al lado derecho, aparece debajo de la ventana de revisión, lo que me hace que la ventana de comando sea más corta y la de propiedades está colapsada. Bien, esto lo hago aposta para enseñaros que Stata permite redistribuir las ventanas para que trabajéis como más cómodo os parezca. Voy a enseñaros rápidamente cómo se hace esto en caso de que queráis cambiarlo y no os preocupéis si es distinta mi disposición a la vuestra porque no va a afectar en nada, simplemente en dónde aparecen las cosas. Es más cómoda a mi juicio esta manera de trabajar porque todo lo que va pasando, va sucediendo aquí y en la ventana de resultados puedo ver directamente lo que sale del do-file, pudiendo poner el do-file en esta parte de aquí, que me queda este espacio que me queda blanco. Bien, ¿cómo se cambia en caso de que queráis poner esta disposición? Podéis ir aquí arriba a edición, preferencias y cargar conjunto de preferencias. Veréis que hay varias opciones. El diseño por defecto que trae Stata es el diseño ancho. Este diseño ancho, si lo ponemos, es el que estáis acostumbrados a usar y en el que está Stata 14 en la versión de aula virtual. Como digo, el problema de usar esta versión es que esta disposición es que teniendo aquí el editor de dofiles tapo la ventana de variables y me parece más incómodo porque además la ventana de comandos es muy pequeña. Bien, ¿cómo lo hago yo entonces? Bueno, pues si queréis echar un ojo al resto, la que os queda es la compacta, la vamos a ver rápido, es simplemente como veis muy compacta, es decir, tiene las ventanas colapsadas aquí arriba a la derecha. A mí no me convence tampoco esta versión, esta disposición, sino que uso la disposición combinada, que es la que me parece que queda más claro a la hora de trabajar. Bien, bueno, además podéis guardar si queréis un conjunto de preferencias aquí debajo, como veis yo tengo aquí uno, entonces yo puedo cargar directamente este que pues le he puesto un nombre, Rodrigo 2020, porque pues cuando lo creé y es muy similar, como veis, al anterior, simplemente cambia un poco los tamaños de las ventanas e internamente alguna cosa de fuente, etc. Sin más, simplemente para que nadie le parezca rara la disposición de las ventanas. Vamos a empezar entonces abriendo un nuevo do-file. En este caso yo ya he escrito una serie de líneas para ir más rápido en el vídeo y vamos a ir haciendo esas tres cosas que hemos hablado. Bien, vamos allá. Para abrir un nuevo archivo do-file, ya sabéis, tenéis que venir a este botón de aquí, abrir nuevo editor de archivos do. En Stata 14 quizás el logo quizás sea ligeramente diferente, pero está claro cuál es. Si ponéis la flecha sobre el icono, veréis lo que pone. Y como veis, ya abre un editor que está editando un archivo que se llama sin título, bla bla bla. Lo que yo voy a hacer es abrir uno directamente que tengo escrito para ir más rápido en el vídeo. Y yo lo tengo en una carpeta en el escritorio, como siempre. Si vamos al escritorio veremos que yo solo tengo esta carpeta y esta carpeta contiene dos archivos. Este es el archivo que vamos a abrir, pero lo vamos a abrir desde el editor de dofiles. Bien. Bueno, voy a abrir Stata de nuevo para que lo veáis así y entonces para abrirlo simplemente pulso en el icono de abrir, busco en el escritorio y encuentro la carpeta por la S Stata. Aquí encontramos el archivo do del que hablaba y con doble clic lo abro. Bien, podemos cerrar ya el nuevo si queréis. Como siempre, vamos a ejecutar estas dos instrucciones que siempre ejecutamos al principio con control D, acordaos, selecciono las dos, control D, se ejecutan las dos líneas y a partir de aquí me muevo a la carpeta donde está en la base de datos. Recordad, he abierto el do desde el editor.
Con lo cual Stata no se ha movido de la carpeta por defecto, que como veis abajo es Rodrigo Documents. Para, bueno, en vuestro caso será otro usuario, pero como digo, a la carpeta Documents de Windows. Lo que queremos hacer entonces es cambiar de directorio, en este caso a esta carpeta que está en el escritorio, control D, y una vez hacemos esto ya aparece abajo la carpeta correcta, ya podemos hacer este comando porque yo sé que este archivo con este nombre ya está en esa carpeta. Bien, cargamos la base de datos y a partir de aquí empezamos con la parte de limpiar. ¿Por qué esta parte no se suele enseñar y no es muy útil o muy necesaria hoy en día cuando se trabaja con Stata? Bien, básicamente porque los ordenadores hoy en día son muy potentes en comparación con hace pues 20 años. Y las bases de datos que se manejan para, por ejemplo, ciencias sociales o normalmente las que vamos a ver nosotros en clase, no requieren que estén súper optimizadas porque el ordenador va a poder sin ningún problema con ellas al completo. Esta base de datos es grande, como veis trae muchas variables. Y ya digo, el tema está en que este ordenador no va a tener ningún problema en usarla todo el rato cargada en memoria en cuanto a eficiencia. Lo que se suele hacer, no obstante, es eliminar variables que no se vayan a usar o incluso eliminar observaciones que no se vayan a usar. Y, insisto, esto se supone que es para mejorar la eficiencia, la velocidad, pero en la práctica hoy en día no es tanto para esto, sino para ser ordenado, tener el mínimo posible de variables a la hora de hacer los cálculos, que será lo que hagamos más adelante, y así pues no tener nada que no vaya a usar. Como digo, es perfectamente prescindible en el día a día, porque el ordenador puede perfectamente trabajar con todas estas variables cargadas, pero simplemente lo que vamos a hacer es ver los comandos keep y drop, que son principalmente los que se usan para esta tarea. Como veis, keep significa mantener en inglés, la traducción que podemos hacer para esto, es decir, mantener estas variables, mientras que drop justamente es lo contrario, es eliminar una cierta o varias variables de la base de datos. Esto sería si solo hablamos de variables. Vamos a ver rápido un ejemplo. Si tenemos dos variables en este caso, hay que saber cómo son el nombre de las variables. Podemos hacerlo buscando aquí en la ventana de variables. Dos variables, como digo, y ejecutamos keep. Atención, cuidado con lo que vamos a hacer ahora. Lo que haremos es decirle a Stata que elimine todo el resto de variables y solo se mantengan y que solo mantenga estas dos. Como veis a la izquierda, automáticamente solo quedan dos variables. Y si vamos a ver los datos, por ejemplo, en este botón, como veis, ¿no? El editor de datos, que ya sabéis, abrir todos, pues solo tendremos estos datos. Es decir, la base de datos se ha reducido sustancialmente a solo dos variables y todas las observaciones que venían, las 194. Con lo cual, ahora mismo no está guardado el cambio, es decir, la base de datos no se ha cambiado, la original, quiero decir, pero Stata ya no tiene en memoria los datos, el resto de datos, sino que solo tiene dos variables. Bien, ¿cómo podríamos hacer para guardar esa base de datos como una base de datos nueva y no sobreescribir la original, que es lo que siempre hay que intentar hacer? Pues simplemente usar el comando save. Save y después de un espacio el nombre de vuestra base de datos sin espacios. El nombre no puede contener espacios porque Stata entendería que cada cosa es diferente. Save es una cosa, mi sería otra cosa, nueva otra. Entonces mi nueva base de datos, que es un nombre, el que sea, lo he puesto así. Sin espacios. Si os parece incómodo poner los guiones bajos, la otra opción es ponerlo entre comillas. Si ponéis entre comillas, funciona igual. Lo importante aquí es la opción de después del comando save, he incluido, después de la coma, como siempre, una opción. Y en este caso es replace. Replace lo que hace es permitir que se sobreescriba el archivo en caso de que ya exista. En este caso, obviamente no existe porque lo estamos creando de cero, pero si, por lo que sea, luego tenemos que hacer otro save y el nombre de la base de datos va a ser el mismo porque queremos sobreescribirla, hace falta usar replace. En este caso, insisto, no hace nada replace, pero tampoco se va a quejar Stata si lo ponéis. Como veis, puedo usar este de aquí que es sin replace y guarda perfectamente la base de datos. ¿Dónde la guarda? La guarda en la carpeta donde estamos posicionados. Si nos vamos rápidamente a esa carpeta que la teníamos aquí abierta, vemos que la nueva base de datos con extensión de TA, acordaos, está guardada como hemos dicho nosotros, mi nueva base de datos. Bien. Esta base de datos no es nada útil, obviamente nos hemos creado simplemente con un indicador bayesiano de corrupción y con el PIB per cápita, con lo cual no es precisamente el mejor filtro o la mejor limpieza de base de datos, es solo un ejemplo. Vamos a cargar de nuevo la base de datos para que veáis
la potencia del do-file. Lo voy a hacer una vez y luego no lo voy a repetir más en cámara. Si os fijáis, ahora claro, tengo la base de datos, ya no tengo la base de datos, mejor dicho, que tenía al principio. ¿Cómo la recupero? Simplemente voy arriba otra vez a la instrucción use, donde cargaba la base de datos original, que no he borrado ni he cambiado, y simplemente le puedo usar precisamente, le puedo añadir precisamente una opción que es, en este caso, clear. Si añado esta opción, lo que hace Stata es primero fijarse en la opción, por lo tanto, limpiar lo que tengo en memoria y luego cargar la nueva. De esta manera no se va a quejar. Si usáis esta instrucción sin clear, es decir, solo el use de nuevo, como lo hemos usado al principio, Stata te va a dar un error y te va a decir que no puede hacerlo porque tiene unos datos en la memoria que son diferentes y que si haces eso, cambias los datos en memoria y pierdes el trabajo. Con lo cual, es importante que siempre, y por defecto, uséis los clear, los replace. Como digo, no se va a quejar Stata si no existen las cosas, y si existen las vas a poder reemplazar. Bueno, siempre con cuidado, evidentemente, de que no reemplaces algo que no quieras. La usamos así directamente con clear y, como veis, vuelvo a cargar automáticamente toda la base de datos original porque no la edité, nunca la sobreescribí. Bien. Siguiente comando, drop. Drop es justo lo contrario. Imaginemos que no queremos que esta variable, version, aparezca en mi base de datos. ¿Qué variable es esa? Es esta de aquí, es una variable muy tonta, es la versión del dataset, de en este caso la base de datos de Quality of Governments. Si vamos a ver los datos para que lo veáis más claro, veis que es esto de aquí, que como dije en algún otro vídeo no es una variable, es un texto que de hecho siempre es el mismo porque simplemente es la versión. Imaginaos que queréis quitarla, porque no os aporta nada, no es útil. Podéis hacer simplemente drop. Es tan fácil como drop version. Esto, lo bueno que tiene, es que no solo aquí os permite quitarla una cosa que no queráis, sino que os permite eliminar una variable que, por lo que sea, habéis creado, pero habéis creado con algún error. Que es lo típico. Creáis una variable, cometéis un error en lo que sea, la podéis eliminar con drop y volver a crearla. En el do-file es muy rápido porque la instrucción con la que la has creado estará en el do-file. Simplemente tendrás que cambiar en donde está el error. Bien, veis que ya la he borrado y pues podría volver a guardar esta con otro nombre. Por ejemplo, para que veáis que puedo guardar muchas bases de datos. Esto es una manera simplemente de recortar, por ejemplo, una base de datos, que es típico cuando, insisto, queremos trabajar más rápido o que estamos haciendo un trabajo muy concreto y sabemos qué observaciones queremos, qué variables queremos. Lo que ocurre normalmente es que las variables, insisto, si sabemos muy bien lo que queremos, podemos hacer este filtrado. Si no, pues mantenemos todas porque es mejor tenerlas que no tenerlas. Y como el ordenador no va a tener problemas de memoria, normalmente no se hace esto. Por eso keep y drop veréis que es algo que se usa rara vez. Pero sobre todo drop es muy útil en caso de que os equivoquéis. Bien, vamos a ver ahora una forma de filtrar más fina, porque esta es una forma de filtrar la base de datos, de limpiarla muy bestia y además muy poco útil, porque eliminar variables enteras, insisto, no es en la práctica nada útil. Sin embargo, lo que sí es muy útil de cara a cálculos y a poder recrear variables de una manera mucho más sencilla es filtrar por observaciones. Imaginaos por un momento que quiero hacer un trabajo en el que solo incluya un tipo o un grupo de países que están en una región concreta geográfica. Si yo quiero hacer eso, primero tengo que tener una variable en la base de datos que me capture es decir, que contenga la región donde están los países. Por ejemplo, htRegion, que ya lo hemos visto en clase, es esa variable. Si os acordáis, para ver esta variable, podemos hacer un browse, por ejemplo, es decir, podemos sacar los datos aquí con el visor, pero solo para esa variable, o podemos hacer un tab, lo que queráis. Ambas cosas os van a servir. Voy a hacer el tab para que veáis a lo que me refiero. Y lo voy a hacer en la ventana de comandos porque es una instrucción que voy a hacer una vez y no quiero que se guarde en mi do-file. Bien, copio la variable y ahora hago tab y esa variable. Bien, esta es la variable de la que hablamos y como veis, pues básicamente tiene 10 categorías. Son las 10 regiones en las que la base de datos de Quality of Governments divide a los países o posiciona a los países. Insisto, imaginaos que quiero solo trabajar, por lo que sea, con Europa del Este, Europa Occidental y Norteamérica. Por lo que sea, mi trabajo solo se va a centrar en esos países y el resto de países no los quiero tener. Entonces, la instrucción keep, que sin condicional es, insisto, un poco útil, se puede hacer muy útil con una condicional if, simplemente diciéndole a Stata que mantenga todas las observaciones, en este caso, si se cumple la siguiente condición. Es decir, solo quédate las observaciones que cumplan que esta variable es igual a 5. Fijaos, ya lo hemos dicho muchas veces en clase, pero lo veremos muy a menudo, que los condicionales usan estos operadores, que son operadores de comparación. En un if siempre comparamos dos cosas. Comparamos una variable
con un valor de la variable, un dato, un número o un texto. Esto es importante porque si ponemos solo un igual, estamos asignando un valor. Y Stata tiene que diferenciar. No es lo mismo asignar que comparar. Comparar, para que lo entendáis, es preguntar al ordenador. De manera que si preguntamos si una observación determinada es igual a 5 para esta variable, debemos usar dos iguales. Luego veremos una tabla de resumen con los operadores lógicos, ¿vale? Para los condicionales. Entonces, ¿qué haría esa instrucción? Pues simplemente filtraría la base de datos de manera que solo nos queden países que cumplan esta condición. Vamos a verla un segundo, la base de datos con browse. Al final voy a tener que usar los dos comandos porque creo que va a quedar más claro si lo vemos así. Si vemos htregion y vamos a usar, por ejemplo, cname, que es la variable para el nombre del país, para que veáis las dos juntas, hacemos browse, se abre la ventana con los datos y vemos que, por ejemplo, Afganistán pertenece a la región 8, Saudasia, mientras que Algeria, pues, a la región 3, etcétera, etcétera. Si filtramos con este condicional, lo que va a ocurrir es que solo de estos países, solo aquellos que estén en esta categoría 5 van a permanecer. Este se borraría, este se borraría, este se borraría, este permanecería, este se borraría, etcétera, etcétera. Vamos a verlo rápidamente. Vamos al do-file y le decimos keep if htregion igual 5. Es decir, quédate solo las observaciones de esta región. Bien, le damos, automáticamente vemos que 167 observaciones se han eliminado. Acordaos que esta base de datos contiene unos 192 o 194, con lo cual estamos eliminando muchos países. Pensad que solo nos quedamos con de esta categoría 27 países. Bien, 27 solo. Con lo cual, pues si vamos ahora a los datos, lo bueno es que se queda abierta la ventana y además se filtra en tiempo real, es decir, esta ventana que no cerré, pues se queda filtrada. Y os fijáis que solo tenemos países de la región 5. Esto puede ser muy, muy, muy útil si la condicional es suficientemente compleja y solo queréis quedaros con una serie de países, de observaciones, en este caso países, en vuestra base de datos. Muy típico, filtrar por años. Si yo quiero analizar una cuestión para mi trabajo que solo sucede en unos años, eso sí que se usa muy a menudo. Es decir, un keep if year normalmente pues es igual o está entre, porque la cuestión es que los if no solo se pueden usar con operadores de igualdad. Es decir, las condiciones que le puedo poner yo a un if, aparte de igual o distinto, que son estas dos que vemos aquí, ahora vamos a ver la tabla, también incluyen mayor y menor que, ¿vale? Vamos a ver muy rápidamente esa tabla para que veáis a lo que me refiero. Bien, estamos en mi blog, por si alguien todavía no lo reconoce. Y como decía, esta es la tabla de resumen de todos los operadores que os podéis encontrar y que podéis usar no solo en Stata, esto es general para cualquier lenguaje de programación. Pero en Stata en particular, esta es la sintaxis que se puede utilizar. Mayor que, menor que, mayor o igual, ¿no? Y el que decíamos, igual, no igual, que son los que más usamos. Estos operadores se llaman relacionales y es importante distinguirlos de los lógicos, porque como decía, no es lo mismo un operador relacional que un lógico. Un operador relacional es el que se usa en las condicionales, los if de Stata. Si quiero decir que una variable sea igual a algo, tenemos que usar igual. Mientras que si quiero decir que una variable, por ejemplo year, sea mayor que 1900, pongamos que queremos solo trabajar con los años, con los datos desde 1900, pues tendremos que usar un mayor y se usa tal cual este operador con este símbolo en Stata. Los lógicos, por otro lado, se usan dentro de las condicionales y se combinan con las relacionales. Vamos a ver ese ejemplo. Aquí volvemos a Stata y en el do-file vemos que tengo otro ejemplo en el que no solo uso htregion igual a 5, sino que uso htregion igual a 2 y htregion igual a 5. Es decir, esa instrucción ya no filtraría solo a los países de la región 5, sino a aquellos que están en la 5 y en la 2. Esto es muy importante. Antes de nada ya deberíais daros cuenta de que esta instrucción no va a funcionar, porque un país no puede estar en la región 2 y en la región 5 a la vez. Si hago esto, lo que va a ocurrir es que Stata va a dar un error. Pero ahora lo daría porque no existe la región 2, directamente la hemos eliminado. Entonces voy a volver a cargar la base de datos. Como veis, es súper útil tener un do-file porque simplemente ejecutando esta instrucción con clear, que ya viene así,
carga de nuevo la base de datos tal cual está la original. Es decir, no hemos editado la original en ningún momento porque nunca guardamos, nunca sobreescribimos esa base de datos. De hecho, insisto, si queréis hacer algún cambio, usáis keep, drop, lo que sea, y guardáis una nueva versión de la base de datos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Como digo, ver que esto va a dar un error, o mejor dicho, más que dar un error, es que vamos a ver que va a eliminar todas las observaciones. No da un error, es decir, no aparece un error por pantalla, pero es un error en tanto que nos hemos quedado sin nada en la base de datos. ¿Cómo comprobamos que estamos sin nada? Le damos a ver los datos y vemos que está vacía la base de datos. ¿Por qué? Porque Stata, con buen criterio, ha eliminado todo lo que no cumplía la condición que le hemos dicho. Pero es que la condición que le hemos dicho es una estupidez. Porque un país no puede estar a la vez en la región 2 y en la región 5. O está en una o está en otra. ¿Qué podríamos haber hecho en realidad? Decirle que usara ambos países. Ambos países, países de ambas regiones, mejor dicho, se usa, consiste en una condicional en la que le decimos que o bien está en un lado o bien está en otro sitio. O, es decir, ese o lógico se usa, se escribe así en esta. Si volvemos aquí al blog, ¿veis? O es una barra, mientras que el i lógico es un ampersand. ¿Ven? No, ya lo sabemos, es una exclamación. Y, o, mejor dicho, también se puede usar este símbolo de la ñ, que también, como veis, se puede usar como operador relacional. Bien, pues si volvemos a Stata y cargamos la base de datos, obviamente, veis que no tardó nada en volver a tener los datos de nuevo cargados. Puedo ejecutar esta, que como digo, con el O tiene más sentido. Y ahora deberíamos, ¿ves? Eliminamos 147, pero nos quedamos con algunas. ¿Cuáles? Pues simplemente aquellas que cumplen. Voy a cerrar este que tiene todos los datos y voy a volver a hacer browse. Fijaos qué interesante es usar ambas cosas, tanto el do file como la ventana principal, porque recordáis que aquí ya hice esta instrucción de browse, creía que no la iba a usar nunca más, resulta que ahora me hace falta, pues la pincho de la ventana de revisión y la tengo otra vez para ejecutar. Y como veis ahora, pues sí, tengo datos que incluyen a los países del grupo 5 y del grupo 2, latinoamericanos y de Europa, del Europa Occidental o Norteamérica. Bien. Como veis, muy útil Keep. El último ejemplo que tenía aquí es una negación, para que veáis que se puede hacer la lógica de la manera que queráis. Por ejemplo, le puedo decir a Stata, en vez de quédate con estos o estos, quédate con todos menos estos. Porque decir que la condición sea que no esté en la región 10 es lo mismo que decirle que se quede con todos menos los de la región 10. No hace falta ejecutar esa instrucción, creo que es bastante claro. Entonces volvemos a cargar la base de datos. Bien, vamos a pasar ya a los tipos de variables. Hemos visto cómo se pueden filtrar tanto, o mejor dicho, limpiar los datos quitando variables enteras o quitando observaciones concretas con keep y drop. Ahora vamos a comentar rápidamente los tipos de variables, porque ya hemos hablado en el vídeo anterior sobre los tipos de variables en el sentido del tipo de dato que incluye la variable, sea texto, números, qué tipos de números hay. Pero lo que más me interesa, y más os interesa de cara a un trabajo de ciencias sociales, es entender tipos de variables en cuanto a el nivel de medición. El nivel de medición se refiere a si las variables son categóricas, mejor dicho, contienen categorías, o son números, contienen números. Esto no quiere decir que todas las categóricas contengan texto, atención, por eso no estamos hablando de los tipos de datos, estamos hablando del nivel de medición de la variable. Vamos a ver un ejemplo. Para verlo más claro, voy a limpiar la ventana de resultado. Lo podéis hacer botón derecho, despejar resultados. De esa manera queda mucho más claro lo que va a salir en pantalla. Si hacemos tab, el comando tab es el comando que más hemos usado y que más vais a usar, yo creo, en general usando Stata, que hace tablas sobre las variables. En este caso, si es una sola variable, hace tablas de frecuencia. Y si le damos a tab goal_est, ¿vale? Vamos a ver qué variable es esta. Esta variable es el tipo de sistema electoral y está dividido en tres clases, tres categorías, precisamente por eso decía que es categórica, que obviamente, pues ya todos sabréis que pueden ser sistemas mayoritarios, proporcionales o mixtos. Sin embargo, si vemos este otro ejemplo con CSPF-SFI, que ya lo hemos visto en clase también en algún ejemplo, esto es un índice, el índice de fragilidad del estado, perdón, pues con tab vamos a ver otra tabla distinta. Ambas tablas son de frecuencias, porque solo tenemos una variable y lo que vemos son las frecuencias de cada una de las categorías. Pero cuando hablamos de categórica es porque tenemos pues, un número finito de categorías y un número además un nivel que representa realmente una categoría, porque no 0
1, 2, 5, realmente no se refieren a categorías, sino a valores numéricos de la variable. Esta, por ejemplo, no es una variable numérica muy extensa, muy larga, llega hasta 24, pero cuando hablamos de variables numéricas, especialmente las continuas, esta es una variable, podemos decir, discreta, en el sentido de que solo toma valores concretos, 0, 1, 2, hay saltos de, en este caso, números naturales entre ellos. No puedo tener un número de fragilidad, un índice de fragilidad de 0,4 según esta variable, porque o estoy en el 0, o estoy en el 6, o estoy en el 14. Mientras que estas son claramente 3 y solo 3 categorías. Solo puedo pertenecer a una de las 3, ¿vale? Bien, esto es lo que quería que vierais simplemente en cuanto a categórica y numérica. Entonces, de cara a vuestro trabajo es muy, muy importante que no queráis hacer, por ejemplo, cálculos de cierto tipo a una variable, sobre todo categórica. A una variable numérica prácticamente le podéis hacer cualquier cosa, especialmente en cuanto a cálculos, porque yo a esta variable le puedo hacer la media, le puedo hacer un montón de cosas. El problema es que Stata te permite perfectamente hacer la media a esta variable, pero esta variable no tiene sentido hacer la media. ¿Por qué? Bien, vamos a ver un ejemplo rápido de lo que quiero decir para que quede claro con esta tabla lo que es una categoría y a qué me refiero. Si a esta instrucción le añadimos una opción, coma, que sea null, null es la abreviatura de no label, podemos poner también no label, vemos la misma tabla que tenemos aquí arriba, pero en lugar de las etiquetas lo que vemos es el número, el valor real que está debajo de la etiqueta. Lo que quiero que veáis es que como son números, porque Stata interpreta esto como números, a pesar de que tenga una etiqueta encima, podemos hacer cálculos. Podemos pedirle, por ejemplo, simplemente, pues, un resumen estadístico con summarize, ¿acordáis? No sé si os acordáis, pero bueno, lo hemos visto ya. Summarize, goal esto. Si hago esto, veremos que Stata calcula la media. Pero lo que ocurre es que esta media no tiene ningún sentido. La media me está diciendo que de la variable es 1,8, es decir, que los países de la base de datos son en media una cosa entre el sistema mayoritario y el sistema proporcional. No tiene ningún sentido, porque no se puede ser una cosa en medio del 1 y el 2 en este caso. Solo se puede ser 1 o se puede ser 2. Con lo cual, insisto, no hagáis medias, pero medias no solo en este sentido de hacer un resumen estadístico, sino, por ejemplo, de aplicar un contraste de hipótesis con una prueba T, con una t-test, a una variable categórica. Es importante saber qué tipo de variable tengo. ¿Bien? Bien. Y esto en cuanto a los tipos de variables, simplemente este comentario breve. Bien, vamos ahora con las etiquetas. Voy a volver a limpiar la ventana de resultados, también la de comandos, que se me ha pasado aquí sin querer un comando de la ventana de revisión, y vamos a pasar a las etiquetas. Bueno, ya hemos visto también todo lo que se puede hacer con etiquetas, pero voy a ir muy rápido. Lo que podemos hacer básicamente con etiquetas son dos cosas. O crear las etiquetas de una variable, mejor dicho, la etiqueta de la variable, es decir, que si la variable goalEst, vamos a ver la tabla de nuevo, ahora con las etiquetas, es esta de aquí, ¿verdad? Esta es la etiqueta. Este es el nombre de la variable. Acordaos de que hay dos cosas principalmente. El nombre de la variable es el nombre de la columna, para que me entendáis, ¿vale? En la matriz de datos. Mientras que la etiqueta es el nombre que nosotros vemos en los gráficos, en las tablas, etc. Como digo, esta variable ya viene etiquetada con esta etiqueta, pero nosotros podemos querer cambiarla, entre otras cosas porque viene en inglés y estamos presentando trabajos en español y tal y cual. Entonces, es una buena... Entonces, es bueno que cambiéis la etiqueta de las variables. Simplemente con label, variable, esta es la instrucción. Bien, hasta aquí, este es el comando. La variable que queréis cambiar y entre comillas el nombre que queréis ponerle, cambiáis la etiqueta de la variable, con lo cual simplemente hacemos esto, Stata lo hace sin problema, y lo que hacemos es otra vez el tab para comprobar que lo hemos hecho bien. Y efectivamente, la única diferencia ahora es que el nombre que aparece en la tabla como nombre de la variable es este de aquí, que en este caso está en español. Sin embargo, vemos que las categorías de la variable, los valores de la variable siguen estando con las mismas etiquetas originales. Habitualmente, si ya está etiquetado, pues no suele ser un problema. El problema aquí es el idioma. Pero hay otro problema, y es que muchas variables vienen sin etiquetar directamente. Es decir, a pesar de que son categóricas, vienen las categorías con número. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, etc. Me acuerdo, por ejemplo, de que lo hemos visto hace poco, la base de datos de DD, de Dictatorship and Democracy, que básicamente tenía una variable precisamente con democracia dicotómica,
pero que solo que no venía con ninguna etiqueta, porque bueno, es evidente, ¿no? 0, si es la variable de democracia, es no ser democracia, 1 ser democracia y ya está. Pero para una tabla, para un gráfico, es bueno que nos aparezca una etiqueta, que veamos qué representa cada barra, por ejemplo. Pues esto es lo que habría que hacer. Insisto, en este caso estamos cambiándolas, porque este ejemplo que he cogido ya trae etiquetas, pero podría perfectamente venir sin etiquetas. Es decir, venir, para que me entendáis, así. Si viene así la variable, de forma que las categorías son 1, 2, 3, yo puedo decir qué cosa es cada una de ellas, qué es el 1, qué es el 2 y qué es el 3. Y como en este caso veo que son el 1, 2 y 3 los valores de esa variable y no otros, porque podrían ser otros, podrían ser 0, 1, 2 o podrían ser 7, 8, 9, pero son 1, 2 y 3, lo que hago es, al definir las etiquetas nuevas, usar el 1, el 2 y el 3. Tengo que usar los mismos valores que tiene originalmente la variable. Entonces, esta instrucción, insisto, es para la variable en sí misma. Esta de aquí abajo es para las categorías de la variable. Las categorías, entonces, para crear estas etiquetas, lo que se usa es label, pero ya no variable, sino label define. Define sirve para definir una variable de etiquetas. Esta variable de etiquetas tiene un nombre, pero no es una variable con datos, es una variable simplemente con etiquetas. Yo las suelo llamar igual que la variable a las que se la voy a poner y guión bajo algo, guión bajo etiqueta, guión bajo label, si estés trabajando en inglés, guión bajo lab, guión bajo et o nada. Cuidado, esto es otra cosa interesante. Se puede dejar igual. ¿Por qué? Porque al ser dos tipos distintos de variables, Stata no va a confundir esto con esto si esto es una variable de etiquetas y esto es una variable con datos. Pero para que nosotros entendamos qué hace cada cosa, voy a dejar con etiqueta al nombre de la variable que contiene las etiquetas. Y esta variable que voy a crear se crea con esta instrucción, label define y el nombre. A partir de ahí se pone el valor de la variable al que quiero asignarle la etiqueta, que pongo entre comillas, y todas seguidas de espacios. Es decir, el valor 1 va a tener a partir de ahora la etiqueta mayoritario. El 2 proporcional, el 3 mixto. Se puede hacer así, como veis, todo en una línea. Bien, vamos a crear las etiquetas. Cuidado, crear las etiquetas no es poner a la variable las etiquetas. Hay dos pasos. Stata primero crea con label define, las define, y ahora con label values las pone encima de la variable que queramos. Y aquí es donde está lo interesante de ponerle otro nombre distinto a la de etiquetas, porque este orden es importante. La instrucción label values es label values variable de datos, es decir, variable a la que le quieres poner las etiquetas, y nombre de la variable de etiquetas, la variable que contiene las etiquetas. Entonces, si lo ponéis en el orden inverso, no va a funcionar. Por eso, es cómodo ponerle simplemente el mismo nombre, porque si pones dos veces el mismo nombre, funciona siempre, ¿vale? Pues ya está, ejecutamos y ya hemos puesto las etiquetas a la variable goalEst. Si ahora hacemos el tab de goalEst, como antes, ahora necesito quitar esta opción porque si no, no voy a saldrán las etiquetas, veremos que ya se ven todos los cambios. La tabla tiene título, es decir, tiene un nombre con la etiqueta de la variable nueva y las categorías también están etiquetadas. Esta es la manera correcta de preparar los datos de cara a sacar una tabla de Stata o de cara a sacar un gráfico. Porque ahora, si yo hago un gráfico de esto, que no lo vamos a hacer en este vídeo, pero que enseguida lo veremos, esto ya aparece en el gráfico, es decir, estas etiquetas ya se usan. Sin embargo, si no hacemos este proceso de etiquetado, la variable viene con las etiquetas que traiga si es que las trae. Con lo cual, esto creo que es útil porque son 3 instrucciones, muy rápido, y ya te quedan los datos preparados para presentar. Bien, pero esto no es lo único que se puede hacer con etiquetado, ¿no? Se puede ir un poco más allá. Se puede, por ejemplo, recodificar variables. Esto lo hemos visto ya también. Se puede recodificar variables que simplemente es cambiar las categorías, por eso recodificar, ¿no? Cambiar los códigos de las categorías, de manera que, por ejemplo, cambies el orden o cambies qué cosas van en qué categoría. Cuando hablo de cosas aquí, perdonadme el abuso del lenguaje, hablo de observaciones. Bien, en este caso tenemos 40 observaciones que pertenecen a la categoría 1, 56 a la 2 y 18 a la 3. Pero podemos, por lo que sea, querer cambiar de alguna manera estas categorías. La cosa que se me ocurre más rápida para el ejemplo sería eliminar estas 18 observaciones en el sentido de que si queremos hacer un trabajo que compare dos tipos de sistema electoral, los más mayoritarios, no mayoritario en el sentido mayoritario aquí, sino los que más aparecen en la base de datos y en la vida real, son estos dos, porque son los dos tipos, por así decir, puros, mayoritario y proporcional, mientras que el mixto pues es
menos frecuente. Veis que son 18 casos solo. Insisto, todo lo que hagáis hay que justificarlo, en un trabajo y en general, pero quiero que veáis lo que se podría hacer. Vamos a hacer esto. Imaginemos que quiero recodificar. Para recodificar una variable que es numérica, aunque sea categórica, tiene números, quiero decir con numérica que no es texto, ¿vale? Lo que guarda. Debemos usar recode. Y recode es lo que yo siempre os voy a recomendar usar, excepto que sean textos puros, que ya lo veremos más adelante. Entonces, recode es muy fácil. Quiero recodificar esta variable. Ya está. Recode espacio nombre de la variable. Y a continuación, lo que quiero recodificar. Y lo que quiero recodificar es una instrucción lógica. Es decir, es una cosa con un sentido. Yo quiero decirle que la categoría 3 pase a ser la categoría punto. Ya vimos esto, ¿verdad? En el anterior vídeo. Y punto representa los casos perdidos. Que, como veis, no aparecen en las tablas cuando las ejecutas con stata. Entonces, si hacemos esto, lo único que va a pasar es que vamos a cambiar esta variable. Y esta categoría ya no va a estar. Problema de hacer esto, el de siempre. Esta instrucción cambia para siempre que la guardemos, pero para siempre, la variable goal_est. Es decir, si quisieras guardar por lo que sea esta base de datos, no podrías, o podrías, pero habrías cambiado para siempre esta variable, la original. Y volver aquí implicaría ir por todo el do_file ejecutando todo lo que has hecho desde la variable original, desde la base de datos original, que no la cambiarías necesariamente, podrías guardarlo aparte, el nuevo archivo, pero, insisto, es un rollo. Por todo esto que puede generar el hacer estas cosas, yo las evito. Evito hacer esto, evito recodificar una variable como tal. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es crear una nueva variable y luego hacer los cambios en esa variable. Esto, ¿vale? Es una forma de hacerlo. Ahora vamos a ver otras dos formas y ya con esto terminamos. La primera forma es decir, crea una variable nueva que se llama sys-elec, ¿vale? Sistema electoral, que sea igual a goal_est, es decir, clona, realmente porque estamos usando la opción clonbar, la instrucción clonbar, clona esta variable y conviértela en una copia que sea esta, syselec. Vamos a hacer esto rápidamente. Bien, si ahora queremos comprobar cómo son esas variables, podemos usar browse, como siempre. Stata 16 tiene esto, que es buenísimo. Lo siento por vosotros que estáis ahora con la versión 14, supongo, o la que sea, pero creo que es a partir de la 16 que tiene el autocompletado, lo cual es muy útil y por eso me equivoco mucho escribiendo, porque abuso de que me va a entender Stata. Ahí está. Lo que quiero que veamos ahora es las dos variables, la clonada, la nueva y la antigua, las dos juntas. Vemos que son idénticas. Idénticas además en el sentido de que ha mantenido las etiquetas, ¿vale? Es tal cual una copia calcada, ¿vale? De la variable. Genial. Esto sería muy útil si lo que queremos es simplemente clonarla para no machacar la variable original. Pero esto realmente no tiene por qué ser siempre así. Puede ser que lo que queramos hacer es cambiar en el fondo las etiquetas. ¿Bien? Por ejemplo, esto que os pongo aquí simplemente serían los dos pasos que yo haría para evitar este problema que hablábamos aquí. En lugar de editar la variable original, primero clonamos, después recodificamos. Esta variable entonces ahora es la nueva. Y ya está, es lo mismo, podemos hacerlo perfectamente. Ahora bien, si hemos hecho el cambio en la nueva, será la nueva la que tengamos que ver en la tabla, porque la antigua ya no es la que queremos, ¿bien? Pero como la hemos clonado a partir de una variable que ya tenía etiquetas puestas por nosotros, mayoritario, proporcional, mixto, el tipo de sistema electoral, todo esto, ya lo habíamos aplicado a la variable original, goal_est, la copia, la clonación, syselec, ya mantiene esas etiquetas. De manera que si ahora hacemos la tabla, pero de la nueva, lo que vamos a ver es que las etiquetas se han mantenido, pero la recodificación que queríamos, que era convertirla solo en una variable dicotómica con mayoritarios y proporcionales, también se cumple. Con lo cual tenemos ya todo hecho simplemente con clonbar, recode y label, variable, label define, label values. Es decir, las tres instrucciones para etiquetas y recodificar de manera segura con clonbar y recode. Está, creo que claro hasta aquí, ¿verdad? Lo que ahora os puedo enseñar muy rápidamente es cómo hacer este proceso de crear una variable nueva a partir de otra y etiquetarlas, perdón, y recodificarlas de dos maneras, de una manera larga y de una manera corta. A su vez, se pueden crear las etiquetas en el proceso de recodificación. Vamos a verlo. Empecemos por la forma larga para que veáis, digamos, la forma canónica de hacerlo si vamos instrucción por instrucción. Lo primero que tendríamos que hacer es generar con generate. Generamos una variable nueva que le ponemos el nombre que queramos. Esta instrucción simplemente va a crear una variable llena de puntos, es decir, vacía completamente. Todos los casos van a ser casos perdidos. Lo hacemos rápidamente. La vamos a ver aquí.
fijáis que tengo que ir al final de todas las variables y veis que la última columna es esta common law que he creado y que todos son puntos, es decir, está vacía. No tiene, para todas las observaciones de la base de datos tengo un punto porque todavía no la he llenado de datos. ¿Qué hago ahora? Le digo, recodifica la variable que acabo de crear y convierte los puntos en 1 si se cumple algo. Y reconvierte también los puntos en otra cosa, en este caso 0, si se cumple otra cosa. Fijaos lo que hago, es una condicional para cada uno de los valores que quiero introducir. Quiero que valga 1 si se cumple esto y quiero que valga 0 si se cumple esto. Bien, si se cumple que esta otra variable, fijaos la potencia de las condicionales, se pueden usar distintas variables, es decir, le aplico el comando a esta, que es la que yo creo, pero la condicional depende de otra, no pasa nada. Es fácil, le digo, la variable lp-legor, quiero que esto tiene que ver con el origen legal de un país, tiene que valer 1 para que la nueva pase a valer 1. Es decir, los puntos que tenga la nueva, a esos puntos ponles un 1 si se cumple esta condición. Bien, hago esto rápidamente. Y vemos, si vamos otra vez a los datos, al final, que ahora hay puntos y unos. Porque solo aquellos puntos, aquellas observaciones, la 9 por ejemplo, o la 11 o la 12, que cumplieran esa condición, solo esas van a tener un 1. Para ver esto mejor aún, vamos a hacer aquí en la ventana de comandos rápidamente un browse y vamos a hacer que nos muestre tanto common law, que es la nueva nuestra, como lp-legor. Aquí se ve claramente que aquellas que no contienen el 1, que es esta categoría, son puntos. Es decir, el 2 es un punto, el punto es un punto, el 2 es un punto, el 3 es un punto. Todas las categorías que no son el 1 son un punto. Mientras que aquellas que tenían un 1 en la variable lp-legor han pasado a tener un 1 en la nueva. ¿Veis lo que está pasando, verdad? Es bastante potente. ¿Qué pasa si hago lo segundo, ¿no? Lo siguiente que tengo aquí, que ahora es lo mismo, pero cuando no vale 1, esto, cuidado, es una instrucción en negativo, que lo que quiere decir es que todas aquellas observaciones que no tengan un 1, es decir, el resto, si os fijáis, porque no hay más, o sea, o valen 1 o no valen 1, eso es todo, no tengo más opciones, van a tener un 0. Bien, si hago eso, y ahora vuelvo a la ventana de datos, como la he cerrado, ¿vale? No pasa nada, puedo recuperar esta instrucción browse y con un enter la vuelvo a sacar. Y fijaos que ahora, excepto que sean casos perdidos, que también puede haber casos perdidos en la variable lp-legor, todas las demás tienen un valor en common law. De hecho, todas tienen un valor porque yo no le he dicho nada que haga nada especial con los casos perdidos. Le he dicho que todo lo que no sean unos sean ceros. Entonces, cuando es 1 esta variable, hay unos. 1, 1, 1, 1. Pero cuando no hay unos, por ejemplo, aquí hay un punto, o aquí hay un 2, o aquí hay un 3, o etcétera, etcétera, tengo ceros en la mía. De manera que he convertido una variable que tenía, pues, varias categorías en una variable, bueno, mejor dicho, he usado una variable que tenía varias categorías para crear una dicotómica con condicionales. Os fijáis la potencia, ¿no? que tiene el comando recode y todo lo que podéis hacer con condicionales. Pero además, esto no es solo lo que se puede hacer. Vamos a ver la tabla rápidamente, que la tenía aquí. Esto es lo que hemos hecho, ¿vale? Pero veis que la hemos hecho sin etiquetas. Claro, el problema de hacer esto es que si ahora queremos etiquetar esta variable, tenemos que hacer otra vez este proceso, ¿no? Del label variable, bla, bla, bla. Para evitar eso, Recode permite hacer todo esto en una única instrucción, que es lo que yo siempre hago en mis ejemplos en clase. Entonces, lo que podría hacer, antes de ir a la forma corta, es, voy a eliminar con drop, veis lo que os decía de drop, ¿no? Lo útil que es, ahora de repente simplemente con drop como lo ya la he eliminado la variable entera, pero con este código la vuelvo a crear, con lo cual no he perdido el trabajo, simplemente vuelvo a ejecutar esto y ya la tengo. Pero en vez de ejecutarla así, vamos a ejecutar lo mismo, pero con lo que os digo de la creación de etiquetas. ¿Bien? Vale. El problema que tiene... entendedme, lo que ocurre aquí es que estoy usando dos condicionales. Al usar condicionales, estoy dividiendo en dos la instrucción recode. Es decir, tengo un recode y otro recode. Que esto es perfectamente válido. Stata entiende que tú quieres hacer un recode de esta variable cuando tiene un punto y la misma recodificación con el punto, pero con dos condiciones distintas. Y esto lo puedes hacer. Bien. Pero también puedes hacer esta forma corta, que como ves es simplemente comprimir las condicionales en una condicional. La condicional que yo uso abajo es más potente porque lo que estoy haciendo es usar el comando gen en vez de recode, es decir, el comando de generar, el que genera la variable, ya con la condicional.
Entonces, esta es la forma corta. La voy a explicar antes, mejor que lo que nos queda por hablar, para que se entienda lo que voy a hacer después. Si hago gen common law igual a lp-legor igual 1, lo que estoy diciendo básicamente es genera una variable nueva, que se va a llamar common law, pero hazla igual a esta si esta vale 1. Es decir, si... Vamos a verlo. Bien, vamos a ver qué ha ocurrido. Si ahora hago el browse, veo que si esta vale 1, es igual. Y si no, como estoy creando una variable de 0 que le he dado un valor 1, es decir, que le estoy dando un valor dicotómico de forma natural, lo que no es igual, pues es 0. Es decir, stata lo hace automáticamente. Vamos a recapitular. Si la variable lp-legor es 1, la variable que yo creo es igual a lp-legor, con lo cual es 1. 1, 1, 1, 1. Pero si no es igual a 1, pues todo lo demás va a poner ceros. Esta instrucción está asumiendo que la variable que estamos creando es dicotómica. 1, 0. Y lo hace stata por su cuenta. Bien, en vez de dejar la variable con puntos, realmente no la deja porque nunca la creamos con puntos. Recordad, aquí estamos haciendo un generate y le estamos asignando. ¿Veis que aquí uso un igual, solo uno? Estoy asignando el valor punto a todas las observaciones. Pero aquí no estoy asignando nada. Estoy asignando directamente el valor que tenga lp-legor, por eso igualo a las dos variables, solo si lp-legor es 1. Si lp-legor no es 1, stata va a entender que lo que no es 1 es 0. Es decir, lo que no se cumple es 0. Es lo que os digo siempre de las dicotómicas, de las dummies. Son variables lógicas, o sí o no. Es decir, o algo es o no es. Entonces, es tan sencillo como esto que veis aquí. Se puede acortar muchísimo esta instrucción, que son pues 3 líneas, en una sola línea. Esto solo vale para algunos casos, como veis, ¿vale? Entonces, esta es la forma canónica si queréis hacer cualquier otra recodificación por el camino con recode. Y lo que nos queda es ver el ejemplo de recode un poquito más avanzado, que es simplemente un recode que me permite crear la variable nueva a partir de otra, recodificando y creando las etiquetas, todas en un mismo paso. Vamos a ver esto enseguida. Bien, he traído un código o he escrito off the record un código rápidamente para que no perdemos tiempo. Este lo conocéis todos ya, es una recategorización que hemos hecho varias veces en clase y es con el ejemplo de htcolonial. Entonces, lo que yo quiero crear es una nueva variable a partir de htcolonial. Recordamos rápidamente lo que es htcolonial, ¿vale? htcolonial. Hacemos tab y aparece esta tabla. Es decir, htcolonial es el origen colonial, es decir, nos muestra qué potencia colonizó cada observación, cada país. Bien. Imaginaos que quiero crear una variable a partir de htcolonial, pero dicotómica. Pues lo que queremos es convertir htcolonial en otra cosa que vamos a llamar colonizado. ¿Vale? Esta va a ser mi variable, ahora vamos a hablar de este into. Pero por el camino, en vez de hacer esto en 2 pasos, como haríamos aquí abajo con este ejemplo de aquí, ¿no? En vez de generar la variable nueva igual a una variable según una condición, lo que voy a hacer es un recode. En vez de gen voy a usar recode. ¿Por qué? Porque recode, cuando añadimos la opción into después de la coma, se convierte en un gen, digamos, sui generis. Es decir, es una forma de generar una variable sin usar la instrucción gen o generate. Bien. Entonces, la sintaxis es muy sencilla. Recode recodifica una variable que ya existe, htcolonial, existe en la base de datos. Esta es la recategorización, la recodificación. Y coma, opción, y en la opción le digo, con esto mételo, lo que ocurra, mételo dentro de una variable nueva que llamo colonizado. La recodificación es como siempre. La recodificación es igual que defino, aquí arriba, acordaos de cómo se definen las etiquetas. Pero como estoy haciendo una recodificación y estoy generando las etiquetas todo a la vez, debo poner paréntesis, ¿vale? Entre cada condición para separarlas. Y lo que hago son las dos cosas en un paréntesis. En el mismo paréntesis estoy recodificando y etiquetando. Recodificando y etiquetando. ¿Cómo recodifico? Recodifico de la siguiente manera en este caso. En este caso digo, la variable antes, htcolonial, siempre el primer valor es el antiguo, era 0. La nueva va a ser 0. Es decir, en los casos que antes eran 0, ahora van a seguir siendo 0, básicamente. 0 igual a 0 es todos los ceros que tenía, manténlos. Pero todos los ceros que tenía, manténlos, y en los ceros nuevos, de la variable nueva que es colonizado, ponles una etiqueta de no colonizado. O no colonizados, en este caso. Ahora, ¿qué pasa con else? Con esta parte, lo mismo. Pero como
lo que no son ceros van a ser unos, pues le digo, vale, pues todo lo demás, else, es decir, todo lo demás, todo lo que no han sido ceros, van a ser unos y van a tener la etiqueta colonizados. Más fácil imposible. Con esta instrucción hemos hecho muchas cosas de golpe. Hemos creado una nueva variable, colonizado, que ya tiene valores 0 y 1 según los valores de htColonial y además la variable ya está o ya tiene sus categorías etiquetadas. Lo que no podemos hacer con esa instrucción, de golpe, digamos, es ponerle una etiqueta a la variable. Recordad, a lo que aparece aquí arriba en la tabla. Si hacemos un tab de esto que acabamos de crear, es decir, tab colonizado, vemos que sí, efectivamente, tenemos las categorías recodificadas y tenemos los cambios hechos. Ahora solo tengo ceros y unos. Sin embargo, Stata por defecto ha puesto una etiqueta a la variable colonizado. Y esa etiqueta siempre es de esta manera. Siempre, cuando es una recodificación, la etiqueta es recode of la variable original. Para evitar eso, pues simplemente con esta instrucción, label variable, la de siempre, ¿no? Ponle una etiqueta a la variable colonizado, que es la variable que queremos etiquetar, y le ponemos entre paréntesis la etiqueta. Y ya está. Si ahora hacemos el tab, veremos mucho más bonita la tabla con países colonizados como título o como etiqueta de la variable. Y hasta aquí lo que quería contaros hoy de limpiar una base de datos, tipos de variables, importante distinguir entre categóricas y numéricas de cara a las cuentas que podéis hacer, y finalmente todo lo que se puede hacer, o al menos, bueno, casi todo lo que se puede hacer con etiquetas en Stata. En el próximo vídeo vamos a ver todo lo que se puede también hacer, o casi todo lo que se puede hacer con gráficos en Stata. Hasta el próximo vídeo.